Buenas noches, amados matrimonios de las iglesias en Chile. Amén. Muy contento de estar otra vez en este país. Amén. Yo vino muchos años atrás. Y yo alabo al Señor por otra vez estar acá. Amén. Viendo los hermanos. Aleluya. Amén. Sabemos que este momento que estamos viviendo es un momento muy especial, porque es un momento donde el Señor está haciendo algo nuevo. Amén. Y alabamos al Señor por nos dar la oportunidad de cooperarmos con Él y estarmos con Él en este nuevo comienzo. Amén. Sabemos que no es fácil empezar todo de nuevo, pero nuestro Dios es siempre nuevo. Amén. Para Él no hay dificultad. Y en este momento los matrimonios son muy importantes. Son fundamentales para la vida de la iglesia, porque las familias son la base de la vida de la iglesia. Y sabemos que el matrimonio, la realidad del matrimonio, es que va a traer la realidad de la vida de la iglesia que Dios desea. Amén. Amén. A mí me gusta siempre cuando tenemos comunión con los matrimonios, de mencionar Mateo capítulo 19. Porque sabemos que muchas veces tenemos dudas, tenemos preguntas, porque pasamos por situaciones difíciles todos los días y tenemos dudas y preguntas. Y muchas veces, cuando tenemos dudas y preguntas, nosotros preguntamos a hombres, a personas conocidas. Pero lo más importante es preguntar al Señor. Amén. En Mateo 19 nosotros tenemos estos fariseos haciendo una pregunta al Señor. Y es importante saber cómo el Señor contesta la pregunta. Estamos hablando de los principios espirituales. Esto quiere decir que si mismo hoy nosotros hacemos una pregunta al Señor, el Señor va a contestar, va a responder a nosotros dentro de este mismo principio. Ellos hicieron la pregunta y el Señor respondió. Acá dice, Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Amén. Es muy importante, vemos que en estas palabras del Señor Jesús, el Señor habla así: no habéis leído. Esto quiere decir que el Señor habla para nosotros de la importancia de la Biblia, ¿correcto? La importancia de leermos la Biblia. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la Biblia. Si nosotros tenemos dudas en nuestro matrimonio, en nuestro vivir, es importante leermos la palabra de Dios. Amén. El Señor habló: ¿no habéis leído?
Esto quiere decir que si hacemos una pregunta al Señor hoy, Él también va a contestar así. ¿No habéis leído? La respuesta está en la palabra de Dios. Amén. Entonces mira la importancia de la palabra de Dios para nuestra casa, para nuestra familia. Y él acá dice también que Él que los hizo al principio. Acá es otro punto muy importante. El Señor hace con que nosotros volvamos al principio. Amén. ¿No es esto que estamos hablando hoy? Amén. De volver al principio. Amén. Debemos dar atención, volver al principio en todas las cosas. Amén. Esto es volver a nuestro origen, que es el propio Dios. ¿Entienden? Esto es el punto. Hay la importancia de volvernos al principio, porque en el principio está la voluntad de Dios y el deseo de Dios para nuestras vidas. Amén. Y acá dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo. Entonces, a mí me gusta siempre hablar de estos puntos, porque son fundamentos de la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, debemos dar atención en lo que Dios hace y en lo que Dios habla. ¿Entiendes? Es así que debemos leer la palabra de Dios. No es simplemente leer y conocer una historia. Lo importante es ver qué es que Dios hace y qué es que Dios habla. Acá dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Si damos atención a esto, nosotros vemos que varón y hembra los hizo. Esto quiere decir que los matrimonios, nosotros tenemos el hombre y la mujer y son diferentes. ¿Entienden? Son diferentes. Dios los hizo diferentes. Pero, ¿cuál es el problema? Dios nos hizo diferentes, pero nosotros queremos que seamos iguales. Si fuera el deseo de Dios que fuéramos iguales, Dios iba a crearnos iguales. ¿No estás satisfecho como Dios con lo que Dios hizo? Yo escucho muchas veces el marido o la esposa dice, él es tan diferente. Alabado sea Dios. Pero la esposa desea que el marido sea igual a ella. Y el marido desea que la esposa sea igual a él. ¿Entiende? El marido habla a la esposa, tú debes pensar de la misma manera que yo. La esposa también hace la misma cosa. Pero ¿fue así que Dios hizo? No. ¿Por qué ir contra Dios? ¿Por qué? Entonces, mira, Dios los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y versículo 5, y dijo, pero por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá tenemos un otro problema. Yo estoy hablando de los fundamentos, ¿entiende? Necesitamos conocer la base que la palabra de Dios da a nosotros.
para que tengamos realmente un vivir adecuado delante de Dios. Acá dice, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acá hay un otro principio espiritual muy importante. Si los dos están se uniendo, porque Dios desea que empiece una nueva familia, se tenga un nuevo comienzo. Por eso acá dice, dejará el hombre padre y madre. Porque si el hombre no deja padre y madre, y si la mujer no deja padre y madre, ¿qué es que va a ocurrir? Los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque cada familia, la familia del hombre tiene sus costumbres. Y la familia de la mujer tiene sus costumbres que son diferentes. A la mujer le gustan las costumbres de su familia. Al hombre le gustan las costumbres de su propia familia. Entonces los dos empiezan a pelear. Y muchas veces cuando pelean dicen, mi padre, mi madre me enseñaron así. Y empiezan los dos a pelear. Pero ¿qué es que Dios habló? Dejará el hombre padre y madre. ¿Cierto? Yo estoy hablando de los problemas que realmente ocurren en las familias, en las casas. Mira una cosa. Vamos a ver acá un versículo, 1 de Pedro. Acá dice, un momento, déjame ver. Acá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo que la palabra de Dios dice. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es que la palabra de Dios nos habla? Vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Uno puede decir, pero lo que mis padres me enseñaron son cosas buenas. Sí, puede ser buenas, pero nuestra énfasis es, ¿estas cosas buenas son Cristo o no? ¿Comprende lo que quiero decir? Lo que es importante hoy, que nosotros podamos recibir la vida del Señor, no costumbres, lo que recibimos de Dios. Y si nosotros recibimos de Dios, y lo que recibimos de Dios pasa a gobernar lo que recibimos de nuestros padres, esto es la manera correcta, ¿entiende? No los que recibimos de nuestros padres está arriba de las cosas de Dios, sino las cosas de Dios deben estar arriba, ¿comprende? Es algo superior y entonces gobiernan las cosas
que recibimos de nuestros padres. Entonces, ahí sí, nosotros vamos a tener un camino de vida. ¿Por qué nosotros hablamos esto? Porque, mira, volviendo al Evangelio de Mateo 19, acá dice: por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira, lo que Dios desea es que los dos sean uno. Y que los dos no queden como dos. Este es el principio fundamental a los ojos de Dios. Que los dos se tornen uno y no queden como dos. Por eso acá dice: se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces, mira, esta es la manera de Dios ver las cosas. Podemos hacer una pregunta: ¿cómo está nuestro matrimonio? Nosotros podemos contestar: lindo, está todo bien, oh, una maravilla. Entonces Dios va a hacer la segunda pregunta: ¿los dos son uno? ¿O todavía son dos? ¿Entiende? No es una cuestión de que estamos viviendo muy bien, porque puede haber dos personas que viven muy bien uno con otro, pero los dos son dos individuos, los dos no son uno. ¿Y qué es que Dios desea? Que los dos sean uno. Porque ese es el principio espiritual. Solamente cuando los dos son uno, el matrimonio tiene poder. Amén. ¿Comprende? Amén. Porque puede tener un buen vivir, pero si los dos son dos, el matrimonio no tiene poder. Amén. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Vamos solamente leer hasta acá. Ganar la imagen y semejanza de Dios y señorear. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Está viendo? No es solamente nosotros dos estamos viviendo bien. ¿Dónde está la autoridad para sojuzgar las cosas? Para señorear. El Señor necesita que un matrimonio tenga esta realidad de sojuzgar y señorear. Pero eso solamente es posible si los dos son uno. ¿Ustedes comprenden por qué el enemigo siempre está trabajando en contra de esto? El enemigo no tiene miedo que ustedes están viviendo bien uno con otro. Lo que él teme es que ustedes dos sean uno.
Mira cómo este principio es importante. ¿Por qué? Porque se aplica también a la vida de la iglesia. ¿Dónde que nosotros aprendemos a ser uno con alguien diferente? En casa. Amén. ¿Comprende? La vida de la iglesia empieza en casa. Amén. Así es, Señor. Amén. Ese es el punto. Si yo no consigo ser uno con mi cónyuge, ¿cómo yo voy a poder ser uno con un hermano? Dios me unió a mi cónyuge de una manera más fuerte do que mi unión con un hermano, ¿correcto? Si yo no consigo ser uno con mi cónyuge, ¿cómo yo voy a ser uno con el hermano? Oh, Señor. Esto es algo que necesitamos ver, porque son principios espirituales. Pasamos a comprender cómo somos importantes para Dios. Cada matrimonio es importantísimo para Dios. Porque en el matrimonio, el vivir del matrimonio, hay un testimonio que va a ser engendrado. Versículo 6 de Mateo 19 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Mira la énfasis. No son ya más dos. Si el Señor hiciera la pregunta, ¿cómo ustedes van? ¿Cómo ustedes están? La mejor respuesta es: Dios, ya no somos más dos, sino una sola carne. ¿Comprenden? Es así que Dios mira, es así que la palabra de Dios nos muestra. Entonces dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aleluya. Dios juntó. Nunca debemos nos olvidar de eso. Diga a su cónyuge: fue Dios que nos juntó. Diga esto. ¿Tú crees en eso? Esto es importante. Mira ahora lo que dice el versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta frase es importante. Al principio no fue así. Aleluya. Es importante volver al principio. Mira, el vivir de ustedes hoy. Hay muchos matrimonios que tienen problemas. Y muchas veces cuando estoy teniendo comunión con matrimonios, yo hago la pregunta: ¿al principio fue así? No, era todo lindo. Entonces, ¿qué es que ocurrió? Y mira cómo la carne actúa. En versículo 7, los fariseos hablaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Mandó Moisés dar carta de divorcio.
Pero el Señor habló en el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Moisés no mandó. ¿Comprende la diferencia? Él no mandó, Él permitió. ¿Por qué? Por causa de la dureza de vuestro corazón, ¿cierto? Entonces mira, un gran problema tenemos cuando tenemos un corazón duro. Y cuando tenemos un corazón duro, mismo la palabra de Dios nosotros cambiamos. Algo que el Señor permitió se tornó algo que el hombre cambia para mandó. No es así. Cuando tenemos un corazón duro, nosotros cambiamos la palabra de Dios. Por eso, vamos ahora a ver la importancia que la palabra de Dios debe tener en nuestras vidas, en nuestro vivir. Porque el Señor Jesús, mira, cuando los fariseos lo preguntaron, el Señor lo llevó a la Biblia, ¿cierto? Lo llevó a la palabra de Dios. Y el Señor hace el mismo hoy. Deseamos llevar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿no?, trata con nuestro ser. Entonces, vamos ahora a leer Primera de Juan. Vamos a ver algunos principios de Primera de Juan, para que nosotros sepamos, para que nosotros podamos conocer lo que está en el corazón de Dios. ¿Está bien? Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Amén. Mira, apóstol Juan era en sus escritos, él siempre nos lleva al principio. ¿No es así? Podemos ver en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos que en el Evangelio de Juan ese principio remonta a la eternidad pasada, ¿cierto? Y en Primera de Juan el principio es el principio de la creación. Esto quiere decir que la epístola de Juan es una continuación del Evangelio de Juan. Mira, Evangelio de Juan empieza con el principio en la eternidad pasada, el principio, y también empieza con la palabra, que es el propio Señor, ¿correcto? Ahora, en Primera de Juan, él empieza también con el principio y con la palabra. Pero ahora este principio es el principio de la creación. Esto quiere decir que ahora llega a nuestro relacionamiento con esta palabra de Dios.
Y ahora, en este momento que nosotros estamos viviendo, es muy importante nosotros sabemos cómo contactamos la palabra de Dios. ¿No es verdad que ahora, amados hermanos, ustedes en Chile están todos volviendo a la palabra de Dios? ¿No es? Leyendo la palabra, buscando la palabra, ¿no es así? Ganando luz de la palabra, alimento de la palabra, todos compartiendo su porción. Esto es fundamental. No solamente para la vida de la iglesia, pero principalmente para nuestro vivir en nuestras casas. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia empieza en nuestras casas. No se debe haber dos realidades. La realidad de vivir de reunión es hacer una cosa y en nuestra casa hacemos otra cosa. Ustedes deben conocer la historia, ¿no? De una hermana que habló a un hermano líder o a un pastor, a un líder de un grupo cristiano, habló: yo quiero pasar a vivir en este local de reunión. ¿Por qué tú tienes una linda casa? ¿Por qué tú quieres vivir en este local de reunión que no es un lugar tan bueno como tu casa? Entonces ella contestó: porque cuando estoy acá en el local, mi marido es maravilloso. Pero cuando vuelve a la casa, es otra persona. Por eso yo quiero vivir en el local de reunión. Oh, Señor Jesús. ¿Esto ocurre acá también? Oh, este hermano, tan lleno de amor, tan humilde, tan manso. Cuando llega en casa, por eso la esposa habló: yo quiero vivir en el local. Esto muestra dos tipos de vida. ¿Esto no es lo que Dios desea? No. Dios desea la realidad. Oh, Señor Jesús. Entonces, mira, apóstol Juan nos dice lo que era desde el principio. Nuestro principio debe siempre ser el propio Señor. Vamos ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Mira, esto es algo que necesitamos aplicar en nuestra vida. Porque estamos hablando de principio, de volver al principio. Y cuando hablamos de volver al principio, hay una realidad que está conectada, hay una conexión con el principio. Y esta realidad de conexión con el principio es: el Señor es el Alfa. El Señor es el principio. Y el Señor es el primero. ¿Comprenden? Estos tres puntos
Entonces, nuestro vivir, vamos a hacer algo, ¿cierto? Marido y esposa, vamos a hacer algo. La primera pregunta, ¿el Señor es el alfa en lo que desean hacer? ¿El Señor es el principio en lo que desean hacer? ¿O el Señor es el primero en lo que desean hacer o no? Si hacemos estas preguntas, vamos a ser guardados. Ahora, volviendo al versículo 1 de 1 de Juan capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Mira, se empieza así, lo que hemos oído. Ese es el comienzo de algo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿o qué oímos? Lo que hemos oído. Amados matrimonios, ¿ustedes dan valor a lo que han oído o no? No solamente como individuos, pero como matrimonio. Debe acordarse de que nosotros hablamos, lo que Dios desea no es que ustedes sean dos, sino que ustedes sean uno. Esto quiere decir, no es el marido escuchó, la esposa escuchó, sino marido y la esposa escucharon juntos. ¿Por qué? Porque el marido puede haber escuchado y tener una interpretación, y la esposa también haber escuchado y tener la interpretación contraria. Y no tienen comunión. ¿Por qué? ¿Por qué yo hablo eso? Porque muchas veces en la comunión con los matrimonios, yo escucho al marido y él menciona un versículo para mostrar cómo la esposa está equivocada. Y cuando yo estoy teniendo comunión con la esposa, ella menciona el mismo versículo para mostrar que el marido está equivocado. ¿Es un problema? ¿Ven la importancia de estar oyendo juntos y tener comunión? Acá dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. No es suficiente oír, es necesario ver. ¿Entiende? Como matrimonio, cómo nosotros debemos tener comunión con la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro relacionamiento con la palabra de Dios? Oír, después ver. Esto nosotros podemos ver, porque apóstol Juan, él realmente vive esta realidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él oyó, él escuchó. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero para él no estaba satisfecho con eso. ¿Por qué? Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
tú puedes ver la voz. ¿Entienden lo que este versículo está hablando? Ver la voz. La voz se escucha, no se ve, ¿correcto? Pero él dijo, volví para ver la voz. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito saber quién está hablando. No es solamente oír, yo necesito conocer quién está hablando conmigo. Amén. Ustedes empiezan a comprender porque muchas veces oímos y nada ocurre en nuestra vida. Lo que oímos no cambia nuestro vivir. A mí me gusta dar un testimonio. Cuando yo era joven, yo estaba en Taiwán participando de un perfeccionamiento. El hermano habló una palabra muy fuerte. Yo fui muy tocado por la palabra. Y después de la reunión yo fui a mi cuarto para poner mi Biblia, los cuadernos, todo, para después ir a almorzar. Pero cuando llegué a mi cuarto, yo vi mi compañero, 2 compañeros de cuarto, de rodillas orando al Señor. Ellos estaban hablando, Señor, ¿por qué hablaste eso para mí esta mañana? Señor, ¿por qué hablaste esto para mí? Cuando yo vi esto, yo fui alumbrado. Mira la diferencia. Yo simplemente digo, wow, qué palabra, yo fui tocado. Pero yo no fui ver quién estaba hablando conmigo. ¿Entiende lo que quiero decir? Amén. Estos 2 hermanos estaban orando, Señor, ¿por qué hablaste esto para mí? Es una manera distinta o no de recibir. Amén. Imagínate tú y con tu cónyuge de rodillas orando, Señor, ¿por qué hablaste esto para nosotros hoy? Amén. Eso no va a cambiar nuestras vidas. Amén. Pero nuestro problema es, escuchamos mensaje, linda mensaje, aleluya, buena mensaje. Después de 3 horas, ¿qué fue que escuchaste? Me olvidé. Me olvidé. ¿Cómo la palabra va a poder cambiar nuestras vidas? Y uno debe conocer la importancia de la palabra de Dios para nuestra familia, para que los 2 sean uno. ¿Cierto? Bueno, vamos a continuar. Acá dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ver con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Esto es importante. Ver simplemente que es alguien vio esto, ¿entiende? Simplemente vio. Ahora, contemplar es mirar hasta que se haya entendido, comprender el significado. No es simplemente ver, es contemplar. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Qué cambio esto va a traer para mi vida? Es observar atentamente. Y aún más,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Significa que conseguiram tocar em algo real. Amém, Senhor Jesus. Dice, es real. Esto es real. Amém. Leyendo este versículo, percibimos que nosotros no sabemos nos relacionar con la palabra de Dios. Oh, Eso no es verdad. oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Aleluya. Dios manifiesta la vida. El Señor manifiesta la vida. La vida fue manifestada y acá dice, y la hemos visto. Dios manifiesta y necesita de que alguien vea. No debemos cerrar nuestros ojos, sino ver esta manifestación de vida. Acá dice, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto quiere decir, lo que yo contacté, yo he visto, yo he oído, yo he visto, contemplado, palpado con mis manos, ahora yo puedo anunciar. Imagínate un cónyuge ayudando a otro de esa manera. Amados maridos, ustedes han ayudado a la esposa así. Amadas esposas, ustedes han ayudado a sus maridos así. Estamos cumpliendo nuestra función. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amém. Es nuestro deber anunciar a nuestro cónyuge lo que hemos visto y oído. Esto es realidad de la vida matrimonial. Y es importante hoy, porque hoy lo que el Señor está buscando es la realidad en nuestras vidas. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mira, la palabra de Dios ser el contenido de la comunión. Amém. Un gran problema que vemos hoy es que marido y mujer hablan de todo y no hablan de la palabra. O hablan muy poco de la palabra. ¿Cómo vamos a edificar nuestras casas así? Mira, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira la importancia de cada cónyuge también tener su momento de comunión con Dios. Cuando nosotros penetramos en la palabra de Dios empieza a nos alumbrar y exponer nuestra situación. Pero alabamos al Señor por eso, porque si permitimos que la palabra de Dios opere, vamos a ser tremendamente bendecidos. Amém. Y este es el deseo de Dios.
la bendición para cada matrimonio. Y mira lo que dice el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí nosotros tendremos gozo, alegría en nuestra casa. La alegría de Dios. ¿No es maravilloso? ¿Deseo o no deseo esto? ¿Es posible o no es posible vivir eso? Es posible porque está en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Amén. Volviendo al principio. Mira, todo está conectado al principio. Y apóstol Juan desea nos introducir en esta realidad por medio de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor pueda bendecir a todos los matrimonios que están acá, para que el Señor tenga este nuevo comienzo fuerte en Chile y Dios use cada familia. Amén. Jesús es el Señor. Amén.